Que dices, ya sé que es ficción, pero bueno, viendo la película piensas, no me extraña que Edgar Allan Poe escribiera lo que escribió. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Los Crímenes de la Academia, la nueva película que acaba de estrenar Netflix, protagonizada por Christian Bale, un thriller más o menos histórico de investigación al estilo clásico que la verdad es que me ha gustado bastante. La historia está ambientada en 1830 y basada en una novela bastante reciente del escritor norteamericano Louis Bayard, un escritor que se caracteriza sobre todo por escribir relatos de misterio ambientados en épocas pasadas en los que en muchas ocasiones incluye personajes históricos, a pesar de que la historia que nos cuenta en cuestión sea una ficción. Esto me parece interesante y el personaje histórico incluido en la trama es Edgar Allan Poe, lo cual tiene mucho sentido porque da la sensación de que los sucesos ficticios que aparecen en esta película influyeron en la obra de Edgar Allan Poe a posteriori, cosa que no es real, pero que a los que sean fans del estilo de Edgar Allan Poe o de su universo, pues puede gustarles también esta película como si fuese prácticamente un fanfiction o una extensión de ese universo, si lo queréis llamar así. Sin haber leído la novela, creo que podemos decir que nos encontramos ante el típico ejemplo de una buena adaptación cinematográfica de un material literario. Se nota que la historia es compleja, que tiene una estructura clásica, que tiene muchos elementos y que está muy bien ordenada como un rompecabezas. Esto trasladado a la pantalla tiene que pulirse muy bien porque en un libro puedes dar mucha información y aquí no tanta. Evita la voz en off, no tenemos grandes parrafadas y explicaciones teatrales y al final todo encaja muy bien, todo está muy bien proporcionado y sí que produce esa sensación que te puede recordar a este tipo de novelas sin dejar de ser una película. A los que les guste este tipo de intrigas, un poco a los Sherlock Holmes con ese aroma victoriano o previctoriano, creo que aquí se van a sentir como en casa. Tenemos a este detective atormentado con traumas del pasado, interpretado magníficamente por Christian Bale y también su ayudante, este Edgar Allan Poe, que en el futuro se convertirá en el escritor que todos conocemos. Va a ser muy importante, evidentemente, esos traumas que tienen del pasado, la relación entre ellos, que también va a ser muy jugosa, y también el entorno en el que se mueven, donde se van a descubrir secretos que probablemente no deberían haber sido destapados nunca. En este sentido también puede recordar al nombre de la rosa porque estamos en un periodo histórico en el que se investigan estos crímenes, pero también hay una especie de organización detrás relacionada con el cristianismo que puede estar siendo la responsable de lo que está sucediendo. Así que es una buena combinación entre historia clásica y mirada contemporánea que tiene tintes del terror gótico y lo único que diría es que es una película contada como las de antes, es decir, que tienes que estar muy atento, que no te lo va a poner fácil, que hay muchos nombres, que hay muchas pistas cruzadas y que no es machacona, trata al espectador como inteligente. No creo que sea una película densa ni compleja, pero sí que hay que estar atento a la información que te da, porque ya sabemos que cuando vemos películas en casa nos despistamos enseguida. Por lo demás, creo que estamos ante una película de intriga muy convencional, no inventa nada, no es transgresora o diferente en ningún aspecto, simplemente hace un poco lo que hemos visto siempre en muchas ocasiones con ese aroma clásico y lo hace muy bien y no creo que le tengamos que pedir nada más a este tipo de propuestas cuando además ya tiene ese giro final que a veces te esperas, a veces no te esperas y aquí lo tienes como un extra que te va a volar un poquito la cabeza sin que sea un timo como sí que pasa en otras películas. Aquí simplemente hace que la historia se vuelva un poco más dramática y más compleja, así que me parece un buen complemento para terminar esta historia. Le voy a dar mucho a esta película para ver si os acabáis de animar a verla, porque sin ser una película de Oscar o una película tontorrona de las que tenemos siempre en Netflix, creo que está en ese terreno de tipo de películas que teníamos muy habitualmente antes y que últimamente ya no se están haciendo tanto ni en cine ni en plataformas. Así que a ver si le damos un impulso y las productoras se animan a hacer más películas como esta que nos hacen falta.